Hola, hola, bienvenidos. Aquí estamos en una sesión más de nuestra asignatura y en esta semana vamos a compartir en esta sesión un poco sobre pragmática. Recordando que estamos trabajando con semántica y pragmática, todo lo que tiene que ver con el significado, cómo interpretamos la comunicación, y entonces vamos a entrar en esta materia de pragmática. Es una pasada bien al ras, porque la pragmática es un objeto de estudio en sí mismo. Entonces, si tienen interés en seguir estudiando la pragmática, pues es solo buscar y leer. Vamos a comenzar. ¿Qué pasa cuando lo que decimos no significa lo que decimos? ¿Te has puesto a pensar? A veces dices algo, pero realmente no quiero decir lo que dijiste, sino otra cosa. ¿Cómo sabe tu interlocutor qué fue lo que realmente dijiste? ¿Verdad? A veces a las mujeres, los hombres nos acusan de usar este recurso con frecuencia, ¿verdad? ¿Todo está bien? Sí, todo está bien. ¿Está bien de verdad o no está bien? Y ellos argumentan no saber distinguir cuando está bien y cuando no está bien. Pero hoy vamos a aprender que la mayoría de las veces ellos sí saben cuando está bien y cuando no está bien. Porque nosotros como hablantes intuitivos de una lengua, hablantes que tenemos experiencia con nuestra lengua, podemos discernir, podemos inferir el significado de la comunicación. La mayoría de las veces, la gran mayoría de las veces. Por eso los malos entendidos, aunque existen, pues no son tan comunes y dependen de muchos factores alrededor. Bueno, de eso vamos a estar conversando en esta sesión. ¿Qué es la pragmática? Es una rama de la lingüística también estudiada por la filosofía del lenguaje, la comunicación y la psicolingüística, que se interesa por el modo en que el contexto influye en la interpretación del significado. Hasta ahora, la semántica trataba el significado aislado del contexto, sin importar en qué contexto sea dicha esa palabra. Entonces, el significado que la semántica estudia es el significado de las palabras en sí mismas, sin importar el contexto. Pero la pragmática va un poco más allá, porque como ya dijimos, pues lo que decimos no siempre significa lo que decimos. Y hay muchas cosas que pueden estar influenciando ese significado. Y eso es lo que estudia la pragmática. El contexto es una palabra muy importante en el estudio de la pragmática, este contexto que está aquí. La pragmática estudia el lenguaje en uso, estudia la relación existente entre lo que el comunicador dice, por ejemplo, mañana viene a comer mi suegra, y lo que su audiencia entiende, mañana será un día difícil. Y aquí de nuevo el contexto es importante. ¿Por qué? Porque alguien podría decir, pero cuando yo digo que mañana viene a comer mi suegra es maravilloso, como es mi caso. Ojalá viniera mañana a comer la hermana María aquí en mi casa, pero depende del contexto, ¿verdad? Puede haber 3 personas diferentes diciendo mañana viene a comer mi suegra y habría o podría haber 3 interpretaciones diferentes, dependiendo de qué contexto se ha dicho eso. En una conversación cotidiana, alguien puede decir, preparas un café exquisito. Semánticamente solo tiene un significado, el significado oracional, la suma de los significados de las palabras. Preparas, del verbo preparar, un café, que quiere decir que es uno, que no son dos, el propio café, ¿verdad? Ese elemento que hacemos con agua caliente, etc. Y exquisito, que es delicioso en español. Pero pragmáticamente, dependiendo del contexto, puede significar haces un café bueno, eres un buen cocinero, haces un café exquisito, o puede significar ni el café te queda bueno. O sea, esto está asqueroso, esto es horrible. Dependiendo del contexto y de la intención del que está hablando. Vamos a hacer este ejercicio. Piensa en un enunciado que pueda tener varios significados dependiendo del contexto. Y yo voy a poner un ejemplo. Después que yo ponga ese ejemplo, tú puedes parar el video y pensar en el ejercicio, en el enunciado, en tu ejemplo. Entonces, mi ejemplo es, hay pescado sobre la mesa. Semánticamente, solo puede significar eso. Hay pescado sobre la mesa. Un pescado está
encima de una mesa, pronto. Ya, eso es todo. Pero, pragmáticamente, eso podría significar: guarda el pescado que llegó el gato, come pescado, o sea, te dejé pescado para comer sobre la mesa y se dañó la nevera, por eso el pescado no está en la nevera, está en la mesa. Entonces, una misma oración, un mismo enunciado podría tener diferentes significados de acuerdo del contexto en el que los interlocutores están. Entonces, si deseas, puedes parar el video aquí y pensar en tu ejemplo. Te recomiendo que lo hagas. Yo voy a continuar. Grice, en 1955, propuso, en ese momento, en 1955, en esa época, la pragmática era una disciplina en nacimiento prácticamente. Todo el estudio del significado se basaba más que todo en semántica. Entonces ellos fueron uno de los pioneros. Y Grice, entre ellos, propuso la idea del significado del hablante, es decir, la intención del hablante en un contexto específico. Y eso quiere decir que hay una carga de significado en la intención, porque el hablante ya sabe por qué está hablando, él sabe por qué está diciendo lo que está diciendo. Entonces esa intención aporta una gran parte del significado que va más allá de las palabras que él está usando. La teoría de la relevancia es otra teoría importante y van a tener unos videos de apoyo para estas dos teorías, para entenderlas un poco mejor. Ellos, después de Grice, ellos ponen énfasis en el hecho de lo que decimos y lo que queremos decir, no siempre coinciden. Y ellos se basan en una de las máximas conversacionales de Grice, de la teoría de Grice, y profundizan esa máxima y elaboran en torno a ella su teoría de la relevancia. En esa teoría, ellos proponen que la comunicación humana pone en funcionamiento dos mecanismos diferentes. Uno basado en la codificación y decodificación, que es más o menos la teoría de la comunicación general que todos conocemos, ¿verdad? Tengo calor, bueno, ¿qué significa eso? Que tengo calor, no hay otra opción. Otro basado en la ostensión, el otro mecanismo es basado en la ostensión. La ostensión significa que yo te manifiesto a ti, que eres mi interlocutor, que tengo la intención de comunicarte algo. Y que si algo es relevante, es importante, por eso tú me tienes que prestar atención. Y el interlocutor tiene el trabajo de inferir, de sacar esa consecuencia, de deducir qué es lo que el que está emitiendo la comunicación quiere decir. Entonces eso pone énfasis no solamente en el contenido del texto, de lo que se dice, sino también en el contexto. Por ejemplo, una persona se desabrolla el cuello de la camisa y empieza a abanicarse con la mano. Conclusión, tiene calor, ¿verdad? Podríamos pensar. Pero ese gesto no está convencionalmente asociado a un mensaje en concreto. Puede ser que se esté mareando, que le esté dando patatús, como decimos en Venezuela, ¿verdad? Le esté dando un patatús y entonces por ese patatús él se está abanicando con la mano para agarrar aire. Entonces, ese abanicarse es una ostensión, ¿verdad? Él está intentando comunicar algo. Y nosotros como intercomunicadores tenemos que inferir qué es lo que quiere decir. Por el contexto podríamos inferir, ¿verdad? El contexto nos va a ayudar a sacar esas conclusiones correctamente y la mayoría de las veces lo hacemos correctamente. Entonces, otra vez, los humanos nos comunicamos por dos medios diferentes. El primero es el tipo convencional y consiste en usar correspondencias constantes y previamente establecidas entre señales y mensajes. Entonces, correspondencias constantes. Las palabras tienen correspondencias constantes porque aunque, como vimos que hay denotación y connotación, la mayoría de las veces usamos las palabras en su sentido original. Y también, por ejemplo, si yo choco la mano, doy esos 5 o el pulgar arriba, esas son convenciones previamente establecidas. Y yo no voy a poner el pulgar arriba como ok, como que bien, con otro significado. Eso es una correspondencia que ya está establecida, ¿verdad? Y ahí pues eso no hay mucho que
que inferir, está bien explícito. Pero el otro mecanismo es de naturaleza no convencional y se basa en atraer la atención del interlocutor sobre algún hecho concreto para hacerle ver e inferir el contenido que se quiere comunicar. Entonces es un proceso un poco más complejo de lo que nos enseñan en la escuela sobre la comunicación. Aquí tenemos un esquema bastante resumido de lo que la comunicación es según la teoría de la relevancia. Tenemos un comunicador que tiene una intención y tenemos una audiencia que tiene ciertas expectativas, ¿verdad? Él espera que lo que el comunicador le va a decir pues sea importante y relevante para él. Entonces el comunicador emite el texto y la audiencia interpreta ese texto de acuerdo con el contexto que ambos comparten. Este contexto, cada uno tiene su contexto, ¿cierto? El comunicador tiene un contexto y la audiencia tiene un contexto, pero hay un contexto común que ellos comparten y según ese contexto común ellos van a interpretar, la audiencia va a interpretar lo que el comunicador está emitiendo. Entonces, el contexto va más allá de la situación o del lugar donde están, sino también en esa información previa que tienen el uno del otro y de la situación en la que están inmersos. Entonces, ya que el texto no comunica todo lo que el comunicador tiene en mente, ¿verdad? Lo que dice, las palabras que emite el comunicador, no encierran todo su mensaje realmente. Por esa razón, la audiencia tiene que completar el texto. ¿Qué significa eso? Toda comunicación exige que el oyente complete el texto mientras busca el significado que el hablante quiere comunicar. La mente saca información de trasfondo, lo que conocemos acerca de, y la utiliza para comprender el significado del hablante. Esto implica realizar las inferencias o suposiciones correctas. Si esto no se produce, entonces se llega a la interpretación incorrecta. Pensemos, por ejemplo, en Jesús, que está hablando frente a los fariseos y le preguntan, Señor, ¿quién es tu prójimo? Y él comienza a contar una historia del buen samaritano, ¿verdad? Todos los que están ahí, todos los que estaban ahí alrededor, entendían muy bien por qué era tan relevante que un samaritano ayudara a un israelita que había sido atacado por ladrones y dejado casi muerto en el camino. Jesús no necesitaba explicar el contexto, porque todos conocían esa información de trasfondo de los samaritanos israelitas, no se llevan bien, no se tratan, no comparten nada, no tienen nada en común. Entonces Jesús no necesitaba explicar. Para una persona de nuestra época es necesario completar esa información de trasfondo para que la persona pueda entender a cabalidad todo lo que esa historia implica, todo lo que esa historia significa. No solamente que un extraño ayudó a otro en el camino, que había sido asaltado y lo habían herido, sino que un extraño de un pueblo que es enemigo del pueblo del herido, entonces todas las cosas que implica esa historia. Pero las personas que fueron a la audiencia de Jesús tenían ese trasfondo y no necesitaron esa explicación. Ellos entendieron muy bien. Imagina esta situación. Unos esposos están sentados en un parque y el esposo le dice a la esposa, lo hizo otra vez. Si usted está sentado cerca de ellos y los oye decir eso, ¿qué puede entender? ¿Qué puede entender usted? Imagínese la situación. ¿Por qué es tan difícil tratar de interpretar un simple enunciado? Es un enunciado fácil, solo tiene 4 palabras. Lo hizo otra vez. Pero es difícil de interpretar porque no compartimos el contexto de esa pareja. No sabemos por qué ellos están conversando. No sabemos de qué ellos están conversando. No tenemos ni idea. Así que podrían ser un millón de cosas diferentes. Pero no vamos a poder acertar a esa comunicación porque nos falta esa información de trasfondo para poder completar el texto.
Lee el siguiente versículo. Vamos a ver cómo funciona esto en la Biblia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida da por las ovejas. Juan 10:11. Ahora responde las siguientes preguntas. ¿Qué información es necesaria completar para interpretar ese texto? ¿Qué información de trasfondo debe conocer el lector para interpretar ese texto? Para nosotros, que tal vez tenemos años en el Evangelio y hemos leído la Biblia varias veces y tenemos un poco de contexto bíblico, puede parecer que es un texto fácil de interpretar, pero imagínese que usted forma parte de una cultura donde no existen las ovejas. Nunca han visto una. No saben qué es un pastor, no saben qué hace un pastor. Entonces, ahora sí, hay información de trasfondo que está faltando para comprender eso. ¿Ok? Entonces, es muy importante. En resumen, lo que una persona dice es solo la suma de lo que quiere decir. El oyente tiene que completar el significado de lo que el hablante dice. En todos los casos, el oyente tiene que encontrar el significado deseado a partir de lo que el hablante ha dicho y lo hace utilizando información contextual que tiene a su disposición. Es como que si tenemos un saco, una bolsa llena de información, de contexto, y cuando dicen oveja, nosotros tenemos un contexto acerca de la oveja y lo vamos a sacar para interpretar. Pero con una persona de una cultura donde no hay ovejas, donde no hay pastores, mencionan ese concepto de oveja, ella busca en su bolsa y no hay nada de donde agarrarse para interpretar. Entonces queda un vacío en esa interpretación. Y ahí es donde se dan los malos entendidos. Entonces, ahora veamos la traducción como un proceso comunicativo. Vimos primero la comunicación, ¿verdad? Entonces, ahora tenemos el comunicador, que está aquí, que es el autor. Y también tenemos la audiencia primaria. Vamos a pensar en la historia del buen samaritano. Los fariseos, los discípulos de Jesús, todos los que escucharon la historia de boca de Jesús. ¿Ok? Ahora bien, tenemos al traductor que hace su interpretación del texto, pero tenemos una segunda audiencia que no conoce el contexto de la primera audiencia. A los fariseos Jesús no les tuvo que explicar nada, pero esta segunda audiencia no tiene la información que tenían los fariseos. Entonces, el traductor procesa esa interpretación y trata de emitir un texto traducido en la lengua de ellos, por supuesto, que permita a ellos hacer una interpretación correcta de lo que Jesús quiso decir cuando contó la historia del buen samaritano. Entonces, a veces no es tan fácil como podemos llegar a pensar. Hay personas que piensan que traducir es agarrar un libro, un texto y palabra por palabra ir traduciendo, pero no es tan sencillo. Si fuese así, ya hubiésemos terminado la tarea. No es tan fácil, tan sencillo como eso. Es un proceso bien complejo porque esos procesos de interpretación, como ajustar el contexto, todo eso está involucrado. La traducción es recontar un texto escrito o hablado por medio de otro texto escrito o hablado en un idioma diferente al que usó el autor y para una audiencia también diferente. Las principales complejidades de ese proceso surgen de que el texto es traducido para una segunda audiencia. Esa nueva audiencia no era parte de la audiencia original. Nosotros no éramos parte de la audiencia original de los libros de la Biblia. Entonces, el contexto de esa nueva audiencia es diferente al contexto de la audiencia original para la que el autor escribió. Vamos a pensar, por ejemplo, en Pablo. Está escribiendo la carta a Filemón. Su audiencia es Filemón. Yo creo que Pablo no pensó que la carta de Filemón iba a ser parte de los libros sagrados que iban a formar parte del canon bíblico. Su audiencia era Filemón. Y Filemón tenía contexto. Por eso a nosotros nos toca inferir qué fue lo que hizo el amigo de Filemón, se me olvidó el nombre. ¿Qué fue lo que hizo ese muchacho? Que lo pusieron preso, que tal. Tenemos que inferir, tratar de inferir en lo que Pablo cuenta, qué fue lo que aconteció con esa relación que se rompió. Y que Pablo está intercediendo por él. Entonces, nosotros no somos parte de la audiencia original. Y los pueblos que
para los que se traducen las Biblias tampoco lo son, y tienen contextos a veces cercanos a la Biblia, pero a veces muy, muy lejanos, muy diferentes. Si la audiencia secundaria no tiene acceso al contexto que tuvo en mente el autor original, pueden ocurrir dos cosas. En primer lugar, el texto traducido será difícil de entender y por lo tanto lo van a dejar de usar. O en segundo lugar, la audiencia puede completar con información de trasfondo inadecuada y eso puede producir una interpretación errada. Por ejemplo, escuché una vez de un caso de una persona que nunca había leído la Biblia y leyó la Biblia y empezó a leer de sacerdotes. Entonces, su información de trasfondo en su bolsa de significado, sacerdote es el cura, el padre de la Iglesia Católica. Entonces, cuando leyó sacerdote, él completó con esa información de trasfondo. Le está pensando que está hablando del mismo sacerdote, pero nosotros sabemos que no. Entonces, su interpretación es absolutamente equivocada. ¿Por qué? Porque completó con una información de trasfondo inadecuada. Entonces, una importante tarea del traductor es acortar esa brecha, esa distancia que hay entre la audiencia original y la audiencia secundaria para que ellos puedan interpretar correctamente el significado. Y este se los voy a dejar de tarea. Voy a leer aquí primero. La Biblia es un acto comunicativo de Dios para la humanidad. Comprendiendo estos aspectos teóricos relacionados con la comunicación, podemos entender por qué a veces es difícil entender lo que la Biblia dice y por qué surgen tantas interpretaciones. Lea Mateo 8 del 1 al 4, que está aquí, y haga una lista de cosas que es necesario saber para comprender este mensaje. Intente hacerlo pensando como una persona que lee esto por primera vez. Y entonces ahí usted se va a dar cuenta cómo nosotros completamos la información. Creo que en este punto probablemente ya usted lo sabe muy bien, lo entiende muy bien, ¿verdad? Pero a una persona que lee la Biblia por primera vez, que no tiene nada de contexto bíblico, ella necesita información para completar. Entonces, de esto fue un poco sobre pragmática, como les comenté al principio, es solo una asomada y es muy interesante. Espero que les haya parecido también a ustedes interesante. Y bueno, cualquier duda, saben que la pueden anotar por ahí y nos estamos comunicando. Que Dios les bendiga. Chao, chao.